Los 5 errores de Harry Potter que ni Dumbledore sería capaz de explicar. Y vamos a ir uno por uno, viendo cómo Rowling ha intentado desesperadamente justificarlos y ha sido totalmente incapaz, porque son reglas que rompen conscientemente hasta los propios personajes del universo. Así que vamos a evaluar si Rowling fue capaz de dar una respuesta válida o no a estas reglas. El primero va a ser uno de los problemas más habituales cuando intento hablar del mundo de Harry Potter. Un problema que todo el mundo me dice, pero es que esto, ¡pam! Aquí se rompe. Es una de las situaciones más problemáticas de la saga. Y que por si no lo sabéis, pero que seguro que sí, la magia está prohibida fuera de Hogwarts, para menores de edad. Y si incumples esas normas, pueden expulsarte para siempre. Por ejemplo, en estos 3 casos, en el cuales los infractores de las escenas fueron expulsados debidamente y ya está, y se acabó la historia de Harry Potter. Muy bien, buenas noches. ¿Qué pasa aquí? Sí, muchos os habréis dado cuenta que la magia es repetidamente utilizada por menores fuera de la escuela. Y antes de que todos preparéis los comentarios que os veo venir, estas escenas efectivamente son exclusivas de las películas. Así que punto para Rowling. ¿Te salvas? ¿Estás seguro? Ahora lo veremos. Obviamente tampoco podemos ser muy duros con las películas, porque estas 2 primeras escenas de Hermione están hechas para ejemplificar lo lista que es. Esta es Hermione y ¡pam! Y sabe hacer un hechizo que Harry, que tiene gafas y debería saber porque se rompe las gafas cada 2×3, no sabe hacer. De hecho, Hermione en el tren va de lista diciendo que ella ya ha practicado hechizos en casa, cosa que es totalmente imposible. Y ahora veréis por qué. Y la tercera escena no existe de verdad. Harry adora a Hogwarts y utiliza una linterna en los libros, no una varita, pero bueno, cinematográficamente quedaba mejor con la varita y a Cuarón le interesaba añadir este gag. Y ahora seguramente estás pensando en otros momentos de la saga en que sí que se ha utilizado la magia y que no ha habido consecuencias. Porque sí, hay momentos en la saga en que Harry u otros estudiantes utilizan la magia siendo menores indebidamente y no son expulsados. ¿Por qué pasa esto? De hecho, todos sabemos que accidentalmente Harry infla a su tía, que sale volando por la ventana, y él mismo piensa que le van a expulsar. Está muy preocupado, pero en ese momento de rabia dice, mira, me piro y ya está, da igual, me van a expulsar, pero... Y este caso traerá muchas consecuencias que hablaremos un poquito más adelante en este punto. Pero nos vamos de momento a los otros niños. ¿Qué pasa cuando ellos sí que utilizan la magia fuera de Hogwarts incumpliendo las reglas del mundo mágico? O sea, es ilegal a un nivel grande, como si nosotros robáramos o así en nuestro mundo, por así decirlo, y nos pillaran. Pero si lo piensas y no necesitas haberte leído los libros, con verte las películas te basta. Ron, nada más conocer a Harry, le dice que sus hermanos han intentado transformar a su rata en algo y como que han hecho magia. O en el capítulo número 15 de Harry Potter y la Cámara Secreta, cuando tenía 3 años, Fred convirtió a mi osito de peluche en una enorme araña peluda porque rompí su escoba de juguete. Cuando Ron tenía 3 años, los gemelos no iban ni a Hogwarts, o sea que obviamente eran menores, obviamente estaban incumpliendo las reglas. Sin embargo, Rowling dejó esto muy bien explicado hacia el final de la saga ya, y habían películas estrenadas ya. Deja hacer pensar si lo añadió como modo de querer cerrar y explicar algunas cosas, o simplemente se le olvidó explicarlo antes. Y es en el capítulo número 17 del Príncipe Mestizo. Pueden detectar la presencia de magia, pero no al culpable. Si eres menor y haces magia dentro de la casa de un mago adulto, el ministerio no sabe quién la ha realizado. Esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver ahora. El ministerio sabe que estás haciendo magia, te ha pillado, pillín, lo puede ver, pero solo puede ver dónde se produce magia. No puede saber en ningún momento quién hace esa magia. Entonces, esto va a suponer un problema para personas como Harry y Hermione, pero no va a suponer un problema para niños nacidos de familias magas, porque la ley está pensada precisamente para los que están cerca de muggles. Los niños aún no controlan la magia, la están aprendiendo. Al ministerio lo que le importa obviamente es proteger el estatuto del secreto. Que yo en mi casa maga, siendo un Weasley donde todo el mundo hace magia y estoy en un entorno controlado y mis padres me cuidan y me vigilan, que son adultos responsables que saben utilizar la magia, al ministerio le dan más o menos igual. Por eso, aunque la ley es para todos los menores, no se persigue que los niños magos utilicen magia en casa. ¿Y por qué va a suponer un problema para Harry? Pues porque va a recibir un aviso hasta en 3 ocasiones. El primero de ellos ya empieza a situar problemas a esta cuestión porque se pasa por alto por completo en las películas. Y os estoy hablando de un momento en que Harry no hizo magia, pero sí que estuvo al lado de la magia. Y eso ya es una infracción. Harry recibe esta carta, que no pienso leeros porque es larguísima, os la pongo en pantalla, pero básicamente le dicen que hemos recibido noticias de que ha sido realizado un encantamiento de levitación en su domicilio esta noche. Que era cuando Dobby había hecho levitar una tarta, o un pudding en los libros, depende. Pero bueno, que básicamente Dobby hizo magia en Private Drive. Como el ministerio no tiene ninguna idea, ni ninguna forma de saber que no ha sido Harry el que utiliza magia, sino que en un sitio que no debería haber magia, porque es una casa de muggles, de repente hay un pico de magia, le envían una cartita diciendo, oye, has utilizado magia, mucho cuidado, te avisamos. No le expulsan, pero ya le dejan un aviso y le desean feliz vacaciones. Pero como en las películas esto se omite, pues no nos enteramos de que sí que recibe una reprimenda por parte del ministerio. Y ahora veremos porque el ministerio va a ir cambiando el criterio conforme le convenga. Y aquí es donde aparece el agujero del guión. El siguiente año, Harry inflaría divertidamente a su tía en una especie de juego porque les faltaba un balón para jugar al balón prisionero. Y como os he dicho aquí, Harry está muy agobiado de las consecuencias.
consecuencias. Como ya le han avisado, está convencido de que el ministerio esta vez le va a expulsar. Además que obviamente el nivel de gravedad, pues bueno, no es lo mismo hacer un hechizo de levitación, que ni saben que se lo ha tirado sobre un ser humano, que haya una Muggle volando por Londres, como si fuera un globo aerostático. Y en la película sí que se comenta, porque Harry está bastante preocupado y Fudge le dice como, no van a enviar a nadie a Azkaban por inflar a su tía. Pero en el libro es como muchísimo más curioso, porque Harry cuando ve que Fudge está en el caldero chorreante, nada más llegar del autobús noctámbulo, está como, mierda. Y se sienta esperando, mientras Fudge está como sorprendentemente amable y muy cariñoso y muy tranquilo. Y Harry está pensando, me cago en la puta que me van a expulsar. Y cuando ve que no le expulsan dicen, pero ¿dónde está el castigo? Y Fudge, ¿qué castigo? ¿Qué pasa? Y Harry está como, inflado a mi tía, en plan, he roto las reglas del mundo mágico, ya me habíais avisado, esto es una expulsión de Hogwarts. Y Fudge está como, bueno, vamos a... tranquila, estas son tonterías de niños. Aquí Harry se estaba ampliamente beneficiado del facto de que Sirius Black se acababa de escapar de Azkaban. Y sabemos cómo actúa Fudge. No le interesa en ningún momento tener que expulsar a Harry Potter, porque sería exponerlo al peligro, ni tener que enviarlo a un juicio. De hecho, la visita que tenía en el Ministerio donde le iban a hacer un juicio, pues él dice que no pasa nada, que está todo solucionado, que no se preocupe. Y lo único que quiere Fudge es correr un túpido velo. Así que claro, esto supone un gran problema narrativo, pero a la misma vez está súper bien explicado, porque son los propios personajes los que están decidiendo romper una regla del propio libro. Ellos mismos la rompen, ellos mismos rompen las reglas de sus universos. Así que aunque en este caso se tenga que cumplir la ley, el presidente, la persona más importante del mundo mágico, dice, no hace falta cumplir la ley. Y esto nos lleva al tercer caso, que bueno, lo sabemos todos obviamente, pero esta vez Harry sí que es expulsado y hasta tiene un maldito juicio. Pero claro, aquí el panorama ha cambiado por completo. Harry va diciendo por ahí que Cedric ha muerto asesinado por Voldemort, y al ministerio, que está desesperado intentando ocultar esto porque se piensan que es mentira y que lo único que quieren es desestabilizar el gobierno de Fudge, se vuelve paranoico y le interesa muchísimo hacer un juicio público para ser capaz de desacreditar a Harry Potter. Así que aquí podemos ver que sí, que la ley se puede cumplir, pero Harry sale indemne porque esa ley tiene una excepción. Puedes utilizar magia, aunque esté totalmente prohibido para menores, si es por defensa propia. Vale, ya está, solucionado, tranquilos, estaba todo correcto y lo hemos entendido perfectamente. Y ahora muchos de vosotros, espero que os estéis haciendo la pregunta, preguntaros cosas, por favor, preguntaros cosas, cuestionarlo todo. Estaréis pensando, yo como que tengo un recuerdo de alguien más haciendo magia antes y como que no le pasa nada, ¿no? Y sí, totalmente cierto. Harry abre la película de la piedra filosofal haciendo desaparecer un espejo, y en las películas su primo se cae a un estanco de serpientes. En los libros no se caen, pero indiferentemente Harry en los libros comenta que consiguió saltar a un tejado muy alto cuando otros niños le perseguían, que hizo que su pelo creciera cuando la tía Petunia se lo había cortado y por miedo a simplemente a la paliza que le podría caer al día siguiente o las burlas del colegio. Todo esto era magia involuntaria, pero la hacía igualmente y obviamente daba picos. Pero es que es precisamente una de las formas que utilizan para detectar a los hijos de muggles que pueden hacer magia. El detectar magia y identificar si es un sitio donde no debería haber magia y no hay magos, por lo tanto es un hijo de muggle o un sangre mestiza que puede hacer magia. Esto se llama el decreto para la restricción razonable de la magia en menores, y está explicado perfectamente que hay otra excepción dentro de este decreto. Pero esto simplemente es una teoría. Lo siento el plot twist, pero necesitaba explicarlo. Este vídeo va a estar muy lleno de plot twist porque quiero que todos nos cuestionemos las cosas aquí, y como el último vídeo fue uno de los vídeos más criticados del canal porque cometí muchos errores, perdón, adelante, a por todas. Y es que no, esto no está explicado en ningún momento, en todos los libros, en todas las películas, y Rowling tampoco ha sacado o ha dicho ninguna conclusión referente a esto. No sé si porque no le han preguntado lo ha evitado, pero vamos a entender que es algo, o sea, sí que, obviamente sí que utilizan la trace, que esto es la traza para poder encontrar a magos, es una de las formas que se encuentra, aunque hay una pluma dentro del castillo de Hogwarts que escribe los nombres en un libro. Además, ahora aquí es como cuando tienes que empezar a tomar en consideración otras cosas, como por ejemplo Hogwarts Legacy, el juego. Aquí se explica que hay, o le dice que hay una excepción, que el ministerio le ha dado un permiso para que el protagonista, que eres tú, el jugador, pueda utilizar magia fuera de Hogwarts como una especie de permiso especial. Claro, teóricamente esto también es canon, entonces bueno, tenemos que aceptarlo. Así que no, esto no está bien explicado ni definido en ninguna parte del libro. Todo el resto sí, se explica muy bien, ves los ejemplos claramente, y aquí un 10 de 10 para Rowling, pero en ningún momento se llegó a responder, al menos que yo haya encontrado y he intentado investigar mucho y fiarme y rebuscar mucho las fuentes para este vídeo, no se acaba de justificar en ningún momento si esto es posible o no es posible. Pero igual que en el primer episodio de esta saga, que por cierto ha sido el vídeo que más ha gustado en el canal de diferencia, de lejos,
Os lo dejo por aquí por si os apetece ir a verlo cuando acabe este vídeo. Y espero que si os gusta mucho esta saga podamos analizar mucho todo esto, porque hay muchísimas cosas explicadas a medias o muchísimos errores en los libros de Harry Potter. No voy a considerarlo como un error muy flagrante porque se puede entender por el contexto. Sí, en ningún momento causa problemas que chicos que no están estudiando en Hogwarts tengan problemas con el ministerio, quiere decir por ende que eso está permitido, aunque no haga falta que alguien te lo explique directamente. Veo como que cuando entras en Hogwarts te firmas con una especie de contrato. Así que para mí esto no es un error, lo aprobamos 10 de 10 para este punto. 9 de 10, 9 de 10. Vamos a dejarle ese pequeño detalle de que podría haberlo puesto en Pottermore después y no lo hizo, o haberlo añadido como información adicional en algún lado. Pero hablando de contratos y de legalidad y de lo estúpida que es la justicia mágica cuando le apetece, hay uno que es muy meme de internet y es una de las cosas más insostenidas del mundo mágico. Ni los propios personajes se acuerdan de que esto existe. Y no es otra cosa que el Veritaserum. El mundo mágico tiene literalmente el suero de la verdad, el polígrafo perfecto. Es la solución perfecta para cualquier sistema de justicia. Ahora la justicia es implacable. Pero Sirius pasa 12 años en Azkaban sin un juicio justo. El juicio de Barty Crouch Jr. es un juicio a gritos que nunca acaban de creer al padre, porque envía a su hijo llorando a la cárcel, que parece súper endeble y súper inofensivo, y todo el mundo se piensa que de verdad Barty Crouch Jr. nunca cometió ningún delito, que es que el padre está tarado. Y todo el sistema judicial, sobre todo después de las guerras mágicas, se basa en testimonios dudosos y prejuicios. ¿Por qué no utilizas el Veritaserum para todos los juicios y se acabó el problema? Bueno, vamos a volver a Bloomsbury. Qué bonita debía ser la época en la que Rowling respondía a las dudas de los fans en vez de dedicarse a hacer comentarios de odio. Y os dejo un link en el comentario fijado que es un blog recopilado, porque aquella página web ya se ha caído, básicamente con todas las respuestas y debates que han habido sobre muchas preguntas que le hicieron en esos años acerca de la novela de Harry Potter. ¿Por qué no se utiliza para todo? La respuesta de Rowling fue la siguiente: hay magos capaces de resistirlo utilizando la oclumancia o engañarlo, y antídotos que son capaces de neutralizar el Veritaserum. Por eso no es admisible como prueba infalible en los juicios. Además, dijo que el Veritaserum está altamente regulado y que es casi ilegal para usos cotidianos. Pero en los libros Snape y Umbridge confiesan haberlo utilizado. Sí que es verdad que los dos personajes lo han utilizado en contextos turbios, de coacción, y son personas ambas de dudosa moralidad. Pero sinceramente, ¿no sería mejor esto, el Veritaserum, al menos como parte de una prueba, que nada? Sirius, ¿mataste a 13 muggles? No, fue Pettigrew, que es una rata, nos hemos escondido durante un montón de años y es un secreto que nadie sabía. Pero explícamelo, te lo tengo que explicar todo porque tengo el suero de la verdad y no puedo decir otra cosa que no sea la verdad. Es que no tiene ningún tipo de sentido, a medias. Porque aquí otra vez los personajes deciden ellos mismos incumplir sus propias reglas de justicia y de cualquier cosa. Después de las guerras mágicas, sobre todo la primera, porque la segunda no lo sabemos, son momentos muy complicados en el que el Ministerio de Fudge quiere demostrar mano dura y tranquilizar a la población rápidamente. Lo demostrarían mucho los juicios que se hicieron a posterior, que los Malfoy no acabaran en la cárcel o que Sirius fuera a Azkaban sin un juicio. Cosa que es democracia is my passion. Lo del Maxshot de Sirius, el abogado diciéndole a Sirius: escúchame tío, vamos a trabajar en tu juicio, podemos hacerlo. Ahora lo importante es que demuestres inocencia, tranquilidad, calma, eres una persona mentalmente estable. Y Sirius en la foto. Así que aquí, claro, es que son los mismos personajes los que deciden no utilizar una herramienta súper poderosa. Y esto como que no tiene mucho sentido, no cuadra en la lógica. Si tienes una herramienta súper poderosa, la utilizas y te aseguras en cualquier momento. No incluso solo para enviar a la cárcel en Azkaban a quien quisieran, sino como herramienta de investigación y de ser capaces de limpiar bien la sociedad, porque al final querían pillar a un montón de gente. Dale Veritaserum a todos los que parezcan culpables y encontrarás a muchos culpables. O dale Veritaserum a un culpable y te dirá todos los mortífagos. Si coges a 3 mortífagos que los has pillado siendo mortífagos, le das a todos Veritaserum y te dan todos los nombres de los mortífagos y coinciden en 3 personas, sabes que esas personas son mortífagos. Es que me parece lógica básica. Desde mi punto de vista, el problema es que Rowling inventó el concepto del Veritaserum muy tarde, en el 4º libro, cuando le interesaba utilizarlo para la trama y el final de Barty Crouch Jr. Y ya era muy tarde para justificar los 3 primeros libros y mucho más tarde para justificar la primera guerra mágica, sobre la que ya has construido tu universo. De hecho, es súper curioso, es que la Orden del Fénix, Umbridge confiesa en el capítulo número 27 que el Ministerio ha utilizado el Veritaserum regularmente para interrogatorios. O sea, te está diciendo que los están utilizando y antes no los utilizaban y ahora sí, cuando me apetece sí, cuando me apetece no. Es algo súper estúpido y para mí es un agujero de guión bastante importante. 5 de 10 para este punto. Y es que lo de pensar tarde a Rowling se le da demasiado mal. Ciertamente planeó la obra con muchísimo detalle, pero construyó un montón de reglas muy tarde, cuando ya había sentado cátedra en otras y no se preocupó muchas veces por justificar esas cosas. Y ahora lo vais a entender con uno de los memes más grandes de internet. ¿Por qué los magos van en un maldito tren a Hogwarts? Tienen trasladores, una red de polvos flu, aparición, es
escobas, pero están condenados a ir en un tren de vapor, en un viaje súper largo, y el problema principal de este punto, que obligas a un montón de familias mágicas a ir a una estación de tren Muggle y a mezclarse con los Muggles, cuando sabemos que muchas de estas familias son bastante penosas en ocultar su condición de Muggles, de magos. Así que lo que estás haciendo, básicamente, es exponerte todo el rato al peligro. Obligas a la sociedad mágica a colisionar con la sociedad Muggle, y es precisamente lo que quiere evitar a toda costa la sociedad mágica. Quieren pasar desapercibidos. No existe ni una sola explicación en las películas, ni en los libros, a este agujero de guión, a este error. Pero Rowling habló, porque Rowling siempre habla, y dijo que antes del tren llegar a Hogwarts era súper caótico, que había una mezcla de criaturas peligrosas, de carros voladores, métodos muy poco seguros de transporte, y que era todo un caos gestionar la llegada. Aparte que los hijos de nacidos de Muggles no tenían ningún método para poder llegar a Hogwarts. Así que la decisión del ministerio fue comprar un tren Muggle, lo encantó, y así lo puede utilizar como un método seguro y uniforme. Además de ser una opción muy inteligente de poder ir integrando a los niños nacidos de Muggles de una forma mucho más gradual. Ir con sus familias a Londres, a la estación, que se despidan, que ahí empiecen a juntarse con los magos, bla bla bla. Además que obviamente la aparición está prohibida, tanto para menores como para adultos poco expertos en la magia o inexpertos. Qué oportuno, Lo de la aparición es muy oportuno, y ahora veréis por qué tuvo que hacerlo tan inoportuno. Porque todo esto suena genial, es una explicación perfecta y plausible, menos mal que Rowling salió a explicarlo. Ojalá hayas escrito el comentario, tengo muchas ganas. Porque es mentira, todo esto son teorías fans que se han dedicado a intentar encontrar una razón a este agujero de guión. Porque lo siento, Rowling nunca ha dicho esto. Las únicas palabras de Rowling referentes a este tema que me encantan es: siempre me encantaron las estaciones de tren. Quería que Harry entrara al mundo mágico a través de un tren. ¡Tachán! Y tan tranquila que se quedó la tía. Así que aunque no podamos tomar la explicación fan como algo canónico, aunque en este caso deberíamos, me sorprende que Rowling no encontrara ningún momento para explicar esto, teniendo en cuenta que habría muchas dudas, y que además años después su única explicación y el artículo que hizo en Pottermore por el tren no haya justificado en ningún momento por qué se hizo esta decisión. Así que para mí, vamos a tomarlo como que ha decidido omitir esto, como que es obvio. Y vamos a darle un 5 de 10 en este punto. Es un error de la saga. Puso un tren porque le apetecía y tan tranquilo. De hecho, si estás ahora como un poco dubitativo porque no te parece como, bueno, yo qué sé, tampoco hacía falta que lo explicara. Lo de los temas de transporte es un problema recurrente en Rowling, que yo creo que fue añadiendo a forma que iba escribiendo los libros, y en ningún momento se planteó cómo funcionaban los métodos de transporte anteriores. De hecho, te voy a traer un ejemplo muy claro para que entiendas esto. Y es que cuando Harry Potter está en la enfermería, en el primer libro, se despierta y ve a Dumbledore y está como, estás aquí. Y Dumbledore dice: tuve que volver volando tan rápido como pude, Harry. ¿Volando, señor? En una escoba, por supuesto. Y solo pienso a Dumbledore en una escoba y se me hace de lo más ridículo del universo, que en un momento de prisa, porque tenía que irse corriendo a Londres y volver corriendo para proteger a Harry, te suelte que ha ido en escoba cuando podía aparecerse, y no se puede aparecer dentro de los terrenos de Hogwarts, que conveniente, sí, pero podría salir hasta afuera con una escoba y desaparecer y aparecerse, utilizar un traslador, utilizar cualquier método de transporte muchísimo más rápido que una escoba, que es Albus Dumbledore. Pero en el primer libro Rowling no se había inventado la aparición, y así de claro. O la otra cosa es que creo que Dumbledore estaba mintiendo ahí, pero eso es un tema para otro vídeo que estoy preparando y ya os traeré. Pero ahora quiero ir a algo bastante canónico. En el momento Harry Potter Expertise. La teoría dura, lo duro. Esto sí, mira, si no eres capaz de comprender este nivel de magia profunda, igual tienes que abandonar el vídeo. Porque esto es simplemente para los que quieren entrar y entender el mundo mágico de verdad. Porque no es fácil. Ni los propios magos entienden cómo funciona este hechizo. Y en muchos casos han perdido hasta la vida por ello. Uno de los hechizos más complicados que existen, el encantamiento Fidelius. ¿Fueron los Potters tan estúpidos de utilizar mal el hechizo y por eso murieron? Pero antes que nada, para los que no lo sepáis y para los que lo sepáis, os lo recuerdo porque es teoría complicada. Es un encantamiento tremendamente complicado, que supone el ocultamiento mágico de algo dentro de una sola mente. La información se oculta dentro de la persona elegida, que es el guardián del secreto. Y en lo sucesivo es imposible encontrar lo que guarda, a menos que el guardián del secreto opte por divulgarlo. Mientras el guardián del secreto se negara a hablar, el innombrable podría registrar el pueblo en el que estaban James y Lily sin encontrarlos nunca, aunque tuviera la nariz pegada a la ventana de la salita de estar de la pareja. Estas son las palabras del profesor Filius Flitwick en El prisionero de Azkaban. Y en las películas, obviamente, se omite. En los libros no, y será muy importante luego para entender qué pasa con los padres de Harry. Pero bueno, toda la teoría dura al señor Quirrell, no le interesaba. Pero que os hagáis una idea, Flitwick se lo que está explicando a Madame Rosmerta, que sí que sale en la película. Porque una adulta maga era incapaz de entender este hechizo. Quiere decir que es un hechizo muy complejo porque hay que explicarlo con calma incluso a los adultos. No es algo que se enseñe en Hogwarts. Es un hechizo muy potente porque la revelación del secreto tiene que ser voluntaria. Ni métodos de coerción como el Veritaserum que estábamos viendo antes, la Legremancia, la maldición Cruciatus o la maldición Imperius tienen efectos sobre este encantamiento. Y eso es muy heavy, o sea, es un hechizo muy top. ¿Dónde está el problema aquí? Pues con una cosita que descubrimos en las Reliquias de la Muerte gracias a Rowling, y que, sinceramente, no entiendo cómo no hizo ningún esfuerzo en explicarlo bien, sabiendo lo que podía causar y la importancia vital de explicar esto bien. Y es que Bill Weasley confiesa que utiliza este hechizo para protegerse a sí mismo
mismo, para esconderse a sí mismo, bueno, a su casa, el cottage, y que su padre lo está utilizando, Arthur, para proteger la madriguera. ¿Cómo? Haciendo que ellos mismos, es decir, Bill se utiliza a él mismo como guardián de los secretos de su casa, y Arthur se utiliza a él mismo como guardián de los secretos de la madriguera. Esto es genial, porque si tú eres el guardián, no pueden hacerte daño de ninguna forma, no puedes delatarte y nadie puede delatarte. Solo tú sabes dónde te escondes, y podrías tener a Voldemort aquí delante, que nunca te vería, si tú no escoges rebelarte. Si los Potter se hubieran puesto a ellos como guardián, el putísimo Peter Pettigrew no hubiera podido hacer nada porque no sabría él tampoco dónde vivían, y todos felices. Rowling, te tenemos. Toda la historia de Harry Potter jamás podría haber existido. Y esto es un agujero de guión como una casa, y lo que he tenido que investigar en internet para ser capaz de encontrar una explicación a esto no tiene ningún tipo de sentido. La primera teoría que barajaba mucho es que existen dos tipos de encantamientos, uno es para ocultar personas y el otro es para ocultar cosas, y que si tú ocultas una cosa necesitas a una persona externa, y que si ocultas a una persona te puedes utilizar a ti mismo. Pero esto es totalmente incorrecto porque Bill está haciendo exactamente lo que hicieron los Potter, utilizarse a él como guardián secreto para esconder su casa. En los libros no hay absolutamente nada que explique esto, y en las películas obviamente menos. Creo que en las películas ni se menciona, creo que como una escena añadida en que se menciona, pero que luego la eliminaron, o sea que es una escena eliminada. Pero por suerte he podido encontrar una web, bueno, un post en Reddit, que es una maravillosa web para la investigación del mundo de Harry Potter, porque durante muchos años la gente ha estado debatiendo ahí, y hay una persona totalmente externa que teoriza que quizás nos han explicado mal las cosas, que ni los propios magos de Harry Potter, y esto es duro, entendían qué pasó de verdad con el hechizo. Porque si lo pensamos bien, este es un hechizo de por vida, ni la muerte es capaz de romper el encantamiento Fidelius. Pero cuando Harry y Hermione van a visitar la casa en la que los padres la han muerto, ellos la encuentran sin ningún tipo de problema, sin que Peter, que es la única persona que podría haberles revelado dónde estaba la casa, se lo dijera. De la misma forma, Hagrid, Sirius, y esto va a ser muy importante para el punto siguiente, encuentran la casa. O cuando ellos llegan ven que hay muchas notas firmadas como en las paredes de gente dando apoyo a los Potter. Todo el mundo puede encontrar una casa que teóricamente está bajo la protección del encantamiento para siempre. Aquí puede ser que porque la casa estuviera destruida, pero me da la sensación que como es un lugar, yo creo que afectaría exactamente igual el juramento. Así que la teoría, la idea por ahí es que quizás el hechizo lo hicieron mal, y no lo hicieron sobre la casa, sino que pensaron que lo que querían era esconderse ellos en cualquier sitio, y que si tenían que huir, pudieran huir a otro sitio sin ser la casa, por si se revelaba la dirección de la casa o algo, no sé. Porque Grimmauld Place se utiliza este mismo encantamiento y no hay ningún problema. De hecho, toda la orden puede ir y los mortífagos no pueden encontrar la casa de Sirius durante muchísimos años, hasta que en el ministerio tocan el brazo de Hermione y entonces como que se revela. Bueno, es que también este hechizo es como ahora sí, ahora no. Que quizás los Potter decidieron protegerse ellos mismos, y como necesitaban ocultarse a ellos tres, ahora sí el hechizo requería una persona externa. Pero todo esto son teorías fans, porque en ningún momento está explicado que el encantamiento más importante de Harry Potter, que los Potter fueran tan estúpidos de confiar y tener que confiar en alguien cuando lo podrían haber hecho en ellos mismos y seguirían vivos. Y no hay ninguna sola respuesta en internet de Rowling explicando bien este punto. Rowling no ha querido responder a esto en ningún momento, o no les lo han preguntado bien. Pero para mí, siendo algo tan importante que sostiene literalmente toda la historia de Harry Potter, tenías que haber sido capaz de justificarlo, y no que a día de hoy siga siendo un misterio. Aún hay debates sobre cómo funciona este encantamiento y por qué los Potter fueron tan estúpidos. Que quizás simplemente fue eso, que fueron estúpidos. Pero si lo habían pensado tanto, que estaban incluso hasta pensando en que fuera Dumbledore, el guardián de los secretos, Dumbledore les podría haber dicho, oye, utilizar la casa. Y más cuando luego, unos años después, es algo que hace todo el mundo y que parece tan obvio. Todos los Weasleys y más miembros de la orden están practicando encantamientos Fidelius sobre ellos mismos. Así que para mí este es literalmente el peor error, agujero de guión que hemos visto en toda la saga de vídeos, de 2 vídeos que llevamos, pero que va a ser una saga muy larga. Así que un 0 de 10. Y con el último siempre me gusta hacer una pregunta que quizás no hayáis visto en ningún lado, porque todas estas cosas son cosas que se debaten en internet, que habréis visto. Pues en la misma sección de comentarios del vídeo anterior muchos de vosotros me inspirasteis para investigar luego a fondo. Así que tengo una pregunta que probablemente no te has hecho nunca, y quiero ver que pares el vídeo y la respondas en comentarios antes de que yo te la responda. Que es que en el cementerio, cuando se está haciendo la transformación de Voldemort para conseguir a Voldemort, Peter Pettigrew utiliza la propia varita de Voldemort y se la otorga, como Voldemort le dice, ¡mi varita! Y esta varita, sabemos porque Ollivander lo ha confirmado, es la varita hermana, es la varita que compró Tom Riddle su primer día en Ollivanders. Y la pregunta es, ¿cómo consiguió Peter la maldita varita? Porque esa varita, el último momento donde sabemos que estuvo, si lo piensas, tuvo que ser el día que mató a los Potter, porque Voldemort al morir no se podría haber llevado la varita. Y si el ministerio llegó al sitio, estoy convencidísimo que cogieron la varita de Voldemort y vamos, la tuvieron que destrozar. Igual la guardaron, pero es que vamos, en plan, no tiene ningún tipo de sentido que guardes la varita del mago más poderoso de todos los tiempos, quizás como reliquia. Pero entonces eso querría decir que ahora Peter Pettigrew tendría que haber hecho un heist, tendría que haberse colado
infiltrado en el ministerio y robar la varita. Y convierte la saga de Harry Potter en algo mucho más oscuro, porque la única conclusión y pensar tiene mucho sentido. Y es gracias también a un post en internet, en Reddit, que también os dejaré en la descripción, que era un chico que pensaba: Peter tuvo que llegar el primero, antes que nadie. Después de la explosión, Hagrid llega a la casa, Sirius llega a la casa. Bueno, de hecho Sirius es el primero oficialmente en llegar, porque Hagrid se lo encuentra allí y es cuando Sirius le da la moto. Sirius sabe que ha tenido que ser Pettigrew y se va a buscar a Pettigrew. Y de repente Hagrid desaparece durante 24 horas con Harry, porque tarda 24 horas en llegar a Private Drive. Es algo que algún día tendremos que hablar, porque tarda muchísimo. Aquí pasó algo, no sé qué hizo Dumbledore, pero hay un plan secreto. De hecho hice un short hace un tiempo con Dobby el Folibro hablando de esto, pero algún día si queréis traigo un vídeo de las 24 horas que nadie sabe qué pasó de Harry Potter. Pero si lo piensas, tendría sentido que cuando Peter Pettigrew le fue a decir a Voldemort: oye, sé dónde viven los Potter, te los puedo entregar, Voldemort dijera: vale, llévame. No, ¿dónde es? Y voy. Así que la famosa imagen de Voldemort yendo él solo en Halloween, en verdad, tiene sentido que se llevara a Peter. Sabemos por los libros que Peter había estado en la casa de los Potter con ellos una semana antes, para el cumpleaños de Harry, creo que era, porque hay una carta de Lily que lo explica, que Peter ha estado y como que está como muy alicaído, como que no parece él, porque aquí él ya sabía que les iba a traicionar. Pero ese no fue el día que vino Voldemort, fue una semana después. Eso quiere decir, o un tiempo después, no sé, no me acuerdo de los tiempos, lo siento, pero eso quiere decir que Peter Pettigrew acompañó a Voldemort hasta la casa y escuchó cómo mataban a su amigo y a la mujer de su amigo, y se tuvo que quedar abajo esperando o escuchando, porque no murió con la explosión ni se vio afectado. Y cuando vio que había pasado, tuvo que subir corriendo las escaleras, no había absolutamente nada, vio que Harry seguía vivo y lo único que hizo, como una cobarde rata sucia, fue coger la varita de Voldemort y escaparse. Y esto hace que se me pone la piel de gallina, que sea la historia muchísimo peor. Y eso también explicaría que quizás Peter aún estaba en la casa cuando Sirius llegó y se transformó rápidamente en colagusano para esconderse y tuvo que escuchar la conversación. Y cuando Sirius se le fue a enfrentar, Peter estaba preparado, sabía que venía por él y tuvo que preparar el sitio perfecto y la excusa perfecta para poder escaparse, siendo una auténtica mente del engaño aquí. Y es sinceramente brutal. Pero otra vez tenemos que inventárnoslo todo, porque Rowling nunca ha dado ninguna justificación a esto. Pero sinceramente esto no se puede considerar como un agujero de guión, sino como algo que no se explicó, pero que tiene mucho sentido que no se explicara, porque no es un sistema de magia que te lo puede explicar la voz en off, no es algo que tuvieran que saber o una pregunta lógica que se tuvieran que hacer. Y obviamente como Harry no estuvo con Peter ni con Voldemort esos años, tampoco sabe qué pasó, porque al final en los libros solo vemos lo que pasa desde Harry. Pero es un agujero gris muy épico y le vamos a dejar un 7 de 10. Lo podemos pensar, pero tenemos que pensar mucho para saber cómo pasó, y cuando lo piensas es terrible. Pero bueno, segundo vídeo sobre agujeros. Me encanta esta serie, lo juro, es súper divertida. Dime todas las cosas en las que me he equivocado en los comentarios, por favor. Y escribe tú agujeros, piensa un poco, ¿qué se hizo mal? ¿Qué se hizo mal? Porque si yo veo un agujero de guión como una cátedra, por cierto, aquí tienes el vídeo número 3, el episodio número 3, es que este canal aún no tenga 100.000 suscriptores.